Sí, está acá con nosotros. Y le vamos a dar la bienvenida, que es Guillermo Escudero. Él es concejal de aquí de la Ciudad de La Plata, es del bloque Frente de Todos, fue diputado bonaerense. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Bien, muy bien. ¿Bien? ¿Todo Gracias bien? por invitarme. No, al contrario, ¿Vos? al contrario. Bueno, vamos a conversar un poco sobre la realidad de La Plata, cómo la ves, viste, no, mira, los otros días estuvo acá con nosotros Janina Lamberti, ¿no? Es la presidenta del bloque. Exacto. Que vos integrás. Y hablábamos de esto, ¿no? De la ciudad, de cómo está, y uno, viste, por momentos la ve detonada, porque es así, es como la visión que uno tiene, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la ciudad de La Plata? ¿Cómo la ves vos hoy? Yo veo que la ciudad ha perdido desde hace unos cuantos años eso que la caracterizó y que la hizo conocida en todos lados, que era una ciudad planificada. Una ciudad con niveles muy altos de gestión municipal en el marco de saber hacia dónde iba a crecer, hacia dónde estaban los problemas, cómo se tenía que resolver, qué sé yo. Desde lo que fue desde el 83 en adelante, uno, digamos, analizando las gestiones de los distintos intendentes, con los errores y con las virtudes, pero uno puede decir que de Albertí es el primer intendente después del gobierno militar, ¿no? Que generó, digamos, ese viento nuevo de democracia, que en el marco de eso la continuó con Pablo Pinto, que después vino Alac y que eso ¿no? Marcó, y uno recuerda todo lo que se avanzó con el tema del asfalto, que después vino Burera y que se revalorizaron fuertemente los espacios públicos, los espacios verdes. Es como que de cada uno tiene la marca registrada, el copyright, como se dice. Y la verdad que a mí me cuesta, yo soy oposición al actual intendente, pero a mí me cuesta decir, a ver, ¿cuál es la marca que deja en la memoria colectiva de la ciudad de La Plata? Y un poco está en sintonía con esto que recién hacías mención en la pregunta. Y la verdad que los problemas se multiplican, que hay una doble lectura de los problemas. Por citar uno, la ciudad de La Plata tiene un problema histórico con la venta ambulante. ¿Qué es lo que hizo el intendente? Bueno, lo que vemos en Plaza Italia, gazebos, un mercado persa en un espacio público, ¿no? Entonces, y en Plaza San Martín también, ¿eh? Bueno, en Plaza San Martín, en Plaza Rocha, digo, lo que estoy diciendo es esa doble vara con la que se gestiona, que se pone el énfasis, acá hay un problema, hay que resolverlo, hay que arreglarlo, y después se genera una acción que profundiza el problema. Como lo que pasa ahora. Podría de esto mencionarte varios ejemplos. Cuando el intendente asumió, dijo, la policía local tiene que desaparecer. Palabras más, palabras menos. Sí. La policía local, además en la cabeza de Ritondo, se volvió, digamos, sobre esa fortaleza que tiene, entre comillas, la policía bonaerense, de decir, bueno, no, acá no hay ni Pol 2 como fue con Arlañán, ni policía local como fue con Granada, acá hay una sola policía. Y Garro no dijo ni mu, nada. Ahora resulta de que lo vemos que está planteando la necesidad, y bienvenido en ese sentido, de que vuelva la policía local. Esas contradicciones son permanentes, y en un lapso de tiempo, en una gestión y una gestión y media. Entonces esas contradicciones, ¿qué es lo que termina pasando? Las termina pagando el vecino. Guillermo, y te hago la misma pregunta que le hicimos a Janina los otros días. ¿Por qué gana Garro entonces? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué tiene buen marketing? ¿Qué hace? ¿Vende bien? Mirá, porque hay un sector de la sociedad, viste, que lo apoya y fuertemente. Viste que igual La Plata es bastante atípica en cuanto a las votaciones. Viste que no necesariamente gane un gobierno nacional y provincial y arrastre al de La Plata, como pasó en 2015. Es muy buena la pregunta. Porque en estas idas y vueltas podría mencionar lo de la avenida 72 desde 131 a 137, que se hizo 4 veces.
Podría decirte la rotonda de la bajada o la subida a la autopista, según cómo se la mire, que se hizo 3 veces. O sea, estas cosas son moneda corriente. Pero yendo a tu pregunta, hay un autor que en relación al concepto de democracia él plantea que una cuestión es la democracia electoral, que es el día de la elección, donde vamos, votamos, y después está la democracia ciudadana, que es cómo logramos que a partir de que la gente nos elige, modificar la realidad de la gente. Entonces, ahí hay una contradicción que nosotros la vemos muy marcada, pero para no esquivarle a la pregunta que es muy puntual, entonces, ¿por qué si tantos problemas tiene la ciudad, por qué gana el intendente? Y la verdad es que cuando uno analiza los últimos 30 años, ha habido cambios. Yo recién lo decía, ha habido cambios en las estrategias electorales, pero el gran mérito que ha tenido Macri, para empezar a responder esa pregunta, el gran mérito que ha tenido Macri es sintetizar en una única fuerza lo que es ese 40% más o menos que nunca vota al peronismo. ¿Y por qué digo que nunca vota al peronismo? Mira, la mejor elección que hizo el peronismo en su historia es la del 73. Perón sacó el 62% y obviamente un 38% no lo votó. Hasta 2015, si se quiere, ese 40%, ese 38% tenía distintas expresiones. De acuerdo al movimiento, al momento histórico, a la situación económica, a la situación social, pero entonces tenemos que recordar, por ejemplo, que acá hubo un intendente que fue intendente con el 25% de los votos. Entonces acá hay un mérito de construcción política, de sintetizar en una única fuerza un gran porcentaje de los votos que acá en La Plata hay. Pero por sobre todas las cosas también hay que mirar hacia adentro del peronismo. Eso es una lectura más general. Bien. Hacia adentro del peronismo, porque yo vengo diciendo, y ustedes me cortan si la respuesta es muy larga y hay tranquilo. Que hacer, digamos, meter alguna pregunta como para sí, te consultamos, sí. Pero yo vengo diciendo de que cuando uno analiza por qué el peronismo acá en la ciudad de La Plata ganó elecciones. ¿Por qué Alac ganó elecciones? ¿Por qué Brera ganó elecciones? ¿Y por qué ahora el peronismo no las puede ganar? Que es un poco la pregunta que vos me haces. Bueno, ahí hay una cosa que es muy interesante, que en su momento, tanto uno como otro, ganaron porque fueron construcciones políticas locales. Entonces, ¿eso qué significa? Hay que lograr interpelar, hay que saber interpretar el sentir del ciudadana platense. Y a mí me parece que hay que trabajar en eso de cara, si el peronismo pretende volver a gobernar la ciudad de La Plata, con una propuesta electoral que logre justamente interpretar esa marca o ese registro que tienen hoy nuestros ciudadanos. Y para eso, la verdad es que hay que hacerlo, como decimos los peronistas, de abajo para arriba. Y hacerlo de abajo para arriba es con la gente, con las instituciones, con los empresarios, con los distintos clubes, con las fuerzas vivas de la ciudad. Hay que lograr, digamos, con lo que significa el peronismo, pero poder sintetizar una propuesta que incluya a todos esos sectores. Y la verdad es que si no logramos nosotros incluir a esos sectores, va a ser muy difícil ganar una elección. Sé que he escuchado argumentos, pero de todos, ¿no? Cuando te justifican, digamos, por qué la intendencia está en manos de Juntos, ¿no? En estos casos. Y muchos te dicen, y bueno, porque el intendente también es peronista. De hecho, ha habido actos donde me acuerdo que un poco capitaneados por el Chubito Leguizamón, que es peronista, es su secretario ahí como su jefe de gabinete, su secretario de gobierno, se lo ha visto cantar la marcha peronista, ¿no? Y a veces yo digo, con la excusa, entre comillas, ¿no? Con la excusa del peronismo, a veces se arrastran votos. Y viste que el voto peronista es muy fiel. Vos lo sabés mejor que yo, Guillermo. No te voy a dar clase yo de peronismo, ¿no? Pero me da esa sensación también de que... Como decían en general, en el fondo somos todos peronistas. Claro. Y también te dicen, y bueno, pero si también Garro es un invento de Alac. Y viste, como que todo es un invento de Alac. Y te dice, y el peronismo también es un invento de Alac. Y vos decís, bueno, ¿dónde para todo esto?
puede ser que bajo el paraguas del peronismo también uno pueda decir, bueno, yo estoy acá en el poder porque gracias al peronismo es el que me tracciona los votos. Porque también hay que entender que pensar en una estrategia electoral, estrictamente electoral, en esto que yo decía de democracia electoral, el día ciudadana. De la elección, también hay que tener una campaña, que hay que saber comunicar, que hay que saber hacer esa campaña, cuándo se hace una cosa, cuándo se hace otra, cómo es el armado, cómo es la construcción territorial. Y en esto no podemos esquivar que la explicación de que ha habido un mérito, ¿no? Miren, durante mucho tiempo se dijo acá en la Ciudad de La Plata que desde 2007 el platense no elegía intendente, ¿no? ¿Por qué decían que no elegía intendente? Porque la elección nacional y provincial por decantación ya ponía. Y la verdad que en el 2019 esto se modificó. Sí. 2015 pasó más o menos lo mismo. Claro. También. Exactamente. La ola amarilla. Y las últimas elecciones, en el 2011 lo mismo, ¿no? Sí. Más allá del reconocimiento que tenía el intendente, pero Cristina ganó con el 54% de los votos. O sea, como que decía, hay un arrastre, entonces se pone el intendente, el platense ya no elige más a intendente. Y la verdad que en el 2019 eso se cambió. Claro. Entonces ahí tenemos que ver, esto quienes mejores los pueden explicar son los analistas y los que hacen el diseño de las campañas políticas, ¿no? Pero cuando en su momento el actual intendente dice, me importa tu ciudad y no tu partido, ¿no? Eso lo tenemos que recordar permanentemente nosotros. Eso también fue, desde el punto de vista de la estrategia electoral, algo que le permitió dar vuelta a la elección. No podemos desconocer eso. Sí. Convengamos que él perdió entre comillas, en La Paso. En La Paso perdió. Por 10 puntos casi. Claro. Y después se dio vuelta la elección. Exactamente. Entonces, cuando fue el mano a mano con Florencia Centout. ¿Qué significa ese? ¿Cuál es el dato más importante? Porque además en la Ciudad de La Plata, Alberto ganó la elección y Kicillof ganó la elección. Sí. Entonces, ¿cuál es el dato ahí importante? Que hay que lograr interpretar, que hay que lograr interpelar y que hay que lograr convocar el voto porque el platense elige intendente. Esto que decían algunos de que no, ya está, la elección nacional y provincial termina decidiendo el intendente, bueno, se modificó en el 2019. Y esto lo tenemos que ver. En el marco no solamente de cómo diseñamos una campaña, no solamente cómo hacemos una estrategia electoral, sino también de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos. No nos alcanza para el peronismo decir que el proyecto nacional y popular y el gobernador, eso solo no nos alcanza. Quienes crean que eso va a ser así, vamos a seguir en este camino. Ahora, pero se analiza, Guillermo, de que fue muy claro, muy evidente en el 2019, de que la elección estaba volcada para que ganara el PRO, el Juntos, ¿no? Había una figura que era Florencia Centout. Entonces, viste cuando uno dice, bueno, vamos a lo local. Y acá, evidentemente, en La Plata no la votó a Florencia Centout. Habían ganado en la sumatoria, en La Paso, todo bien y por más de 10 puntos. Llega a la final, como quien dice uno, y lo eligieron a Garro. O sea, hubo un sector, evidentemente, que del peronismo trasladó su voto y se lo prefirió a Garro antes que a Centout. Esa situación se analizó de que sí, bueno, Florencia, a vos no te votaron. O sea, acá a la que no votaron fue a vos. ¿Eso lo discute el peronismo? A ver, yo creo que el peronismo tiene que discutir absolutamente todo. Y en esto yo soy claro y contundente. En la medida que nosotros no logremos generar que el peronismo, con la inmensa cantidad de valiosos dirigentes que tiene la ciudad, genere desde la Ciudad de La Plata una estrategia como fue en su momento la de los dos últimos intendentes, que nacieron en la Ciudad de La Plata, que surgieron de la Ciudad de La Plata, es probable que no logremos después convocar a ese sector que en una elección votó al peronismo, pero que después por diversos motivos no nos votó. Eso nosotros lo tenemos que trabajar. Y ¿se trabaja, Guillermo? Sí, claro. Eso hay que, sí. Yo estoy con esto muy fuerte y muy convencido de que el peronismo tiene que vincularse en una
estrategia vecinal, y esto no es, digamos, cortarse solo, en una estrategia vecinal para recuperar la ciudad de La Plata. Mirá, durante mucho tiempo se creyó que si uno decía que iba a hacer una campaña, digamos, en el marco del Frente de Todos, del peronismo, del Frente para la Victoria en su momento, se decía que si había un candidato, una candidata que expresaba desde el peronismo una corriente vecinalista, eso era casi como traición a la patria. Más o menos así era, ¿no? Estar descolgado o desconectado pensando en una estrategia estrictamente local, platense, sin pensar, sin estar vinculado fuertemente con lo provincial o lo nacional, eso era casi pecado mortal. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora en el Frente de Todos? ¿Qué es lo que está sucediendo? Se está pensando una estrategia a nivel nacional, de acumulación y demás, una estrategia a nivel provincial, por lo tanto está saldada esa situación, absolutamente saldada. Que nosotros en La Plata, con los compañeros y compañeras del Frente de Todos, pensemos en una estrategia local, no solamente que está validado en función de esto que yo te digo de lo que está pasando a nivel nacional y provincial, sino que además es necesario si queremos volver a ganar la ciudad de La Plata. ¿Se entiende el concepto, no? Sí. O sea, no está atado con pinzas, decís vos. El Frente de Todos. No es que si está atado con pinzas o no. Digo, el peronismo en la ciudad de La Plata tiene que pensar a partir de los compañeros y compañeras que formamos parte del peronismo, con todos, bien, ¿no? En el partido, los que tenemos responsabilidad en el Consejo, los que tenemos agrupaciones, los que tienen una banca en el Congreso Nacional, los que lo tienen en la Cámara de Diputados, entre todos pensar, ¿cómo hacemos para recuperar La Plata? Esa es la gran... Y que hacer eso no significa descolgarse o desconectarse de lo provincial y de lo nacional. En esto era lo que yo trataba de precisar. Hacerlo hace unos años atrás, eso era casi como... se corta solo. Bueno, ahora, donde se está pensando cómo va a ser la estrategia para retener el gobierno nacional, cómo va a ser la estrategia a nivel provincial, bueno, nosotros tenemos que pensar acá en la ciudad de La Plata cuál va a ser nuestra estrategia. Que no nos digiten desde Buenos Aires o desde la superestructura cómo vamos a hacer. Y también, tener autonomía para pensar la recuperación de La Plata. Y también hay que escuchar a los vecinos también. Absolutamente. Sí. Porque me parece que se deja de lado todo eso. Pueden haber miles de estrategias, pero los vecinos, los vecinos más de la periferia, por lo que venimos viendo a diario, no son escuchados. Se hace todo acá, la vereda muy linda de la municipalidad, todo y se deja de lado obras. Sí, una vereda que hace más de un mes que no sé. No, por decir un ejemplo, porque también hay otras bicisendas y demás, un montón de cosas que se hicieron en la ciudad, hermosa quedó, lo felicito, agarro, pero hay un montón de cosas que se dejaron de hacer en la ciudad, en las periferias, porque los fondos fueron trasladados para la ciudad. Y no sé si lo tenés claro eso, pero pasa. Sí, se me viene a la mente. Como por ejemplo Olmos quedó, habían hecho una plaza, habían hecho la luz eléctrica, habían hecho el avance y quedó ahí todo. Quedó. Sí. Las dejaron, total, no se ven. Una localidad muy cercana a Olmos, que es Abasto. Abasto. Para el 2020, 2019, 2020, me puedo estar equivocando en el año, había un fondo del gobierno nacional, que era de más de 140 millones, con destino a ampliación de cloacas y red para Abasto. Bueno, eso se redireccionó y se terminó utilizando para poner la puesta en valor de la avenida 51. A eso me refería, Guillermo. Sí. Entonces, ¿cómo se lo hace mismo? Eso? Y pensemos lo que está pasando. Por ejemplo, hoy el intendente se está asfaltando la calle 467. Claro. La obra de la ex 11, la 467, la que es la salida de su casa. Está bien. Eso no era... es así, eso es lo que Entonces, digo. Los vecinos también van a votarlo. No sé si se va a candidatear por tercera, no sé si quiere, si tiene las estrategias. Habilitado por ley está, porque en diciembre del año pasado se modificó. Si el partido está de acuerdo, si tiene buena imagen, no lo sé. Hablo como vecina de la ciudad y que me parece que hay cosas que no se están escuchando y que tal vez los políticos se tendrían que rever eso, porque la gente está cansada.
de escucharlos cuando hacen política y cuando no, después no hay obras como esto que dijiste vos, redireccionar 140 millones. Sí. No es poca cosa. Yo todos los días, ya desde principio de año, en el marco de esto que vos decís de escuchar a los vecinos, todos los días entre 2 y 3 horas, por ahora menos los domingos que ¿Estás yendo? voy a caminar. Ajá. ¿Sí? Sí, la caminata es... A caminar y casa por casa. Ayer estuvimos... ¿Te tocas timbre? Sí, el sí. timbreo. Sí, nosotros estamos fuertes, saben ustedes, con la campaña del reciclado. Sí, sí. Así que seguimos generando conciencia y explicando y contándoles de que el ¿Los atienden plástico... los vecinos? Sí. Entonces, esto quería contar. Todo el día. Hoy voy a 19518, ayer estuve en Barrio Mondongo, el día lunes en el circuito 495, que es ahí la zona del San Juan de Dios. Sí. El sábado estuvimos en Abasto. Bueno, todos los días esa cantidad de tiempo y visitar a vecinos con la propuesta del medio ambiente, pero también poniéndonos a disposición, porque entendemos, y yo entiendo que hoy es un momento difícil para la gente. Difícil. Y lo peor que podemos hacer nosotros desde la responsabilidad política es aparecer el año que viene cuando empiece la campaña electoral. Seguro. Entonces nosotros decimos, miren, muchos se guardan. Y yo lo noto y lo percibo, esto que vos marcás, ¿no? De esta distancia que se va generando entre la dirigencia política y la política y la gente, ¿no? Y me parece que eso es peligroso, sumamente peligroso. Primero porque considero que la política es una herramienta sensacional de construcción colectiva, de pensar en soluciones para la gente, de ponernos, de pensar la política como un servicio. Sí. La verdad que yo soy privilegiado en este sentido. Sí, seguro. Por muchas razones. Pero entiendo de que hoy el dirigente político tiene que ser un dirigente social en el sentido de poder no tomar tanta dar distancia. una mano y poder, desde el lugar que se le ocupa a mí, hay cosas que me piden, que me exceden, que no están al alcance mío, y que en política también es un valor por decir, en esto yo no puedo. Porque tiene que ver con la... Seguro. Con la... En definitiva, tiene que ver con el límite humano que todos tenemos. ¿No? Sí, porque si no quedan todos en lo mismo. No me quiero poner mucho en mi profesión, yo soy psicólogo de profesión, entonces digo... de eso te iba a preguntar después, eso de psicología. Claro, ¿no? En esto con... O sea que estás analizando todo el tiempo, Guillermo. Bien. Pero ¿qué quiero decir con lo de... uno tiene que estar en servicio y lo tiene que hacer durante todos los años. Y yo lo hago ahora mucho más, porque también tenemos que lograr entender el pensamiento del otro en función de las intenciones con las que uno se acerca. Entonces, claro. ¿yo qué quiero decirle? Mire, yo no estoy viniendo acá por un voto. Primero, porque tengo mandato hasta 2025. Segundo, porque no hay elecciones. Y tercero, porque no quiero quedarme sentado en mi oficina sin hacer nada y sin poder hacer algo, aunque sea mínimo. Y en ese sentido, cuando uno puede transmitir, la verdad que ahí está, y venía la respuesta a tu pregunta, la gente te atiende. Qué bueno. Porque también vos te tenés que nutrir de los reclamos. Sí. Y yo lo así, que noto, sino como... muy a diferencia de lo que por ahí uno cree, que la gente te recibe. Qué bueno. Que la gente te abre las puertas. No es que te están diciendo, sos concejal, también están esos, ¿no? Pero es la menor cantidad, porque la verdad es que cuando el está vecino buenísimo, si el concejal va a la casa por casa y le pregunta... Y después hay cosas que podemos empezar a resolver, qué sé yo pongo mucha atención con un problema que es, y además que tiene que ver con lo que yo vengo haciendo del medio ambiente, que son las pérdidas de agua. Terrible. Nosotros en la Ciudad de La Plata tenemos muchas pérdidas de agua. Muchas. Entonces, muchas veces me encuentro que me dicen, no, hace 5 meses, hace 4 meses, 3 meses. Es una catarata la ciudad. Yo digo, como metáfora de lo que estamos haciendo, de, bueno, la poda de un árbol, la rotura, el arreglo de una luminaria LED, que un árbol que se esté por caer. Y uno desde el consejo tiene muchísimas más herramientas que las que tiene un vecino cuando llama al 147. Claro. Entonces, nosotros ponemos a disposición eso y decimos, hay cosas que podemos, hay cosas que no podemos, pero entendemos que nuestra responsabilidad es estar hoy caminando la calle y ver en qué
de los problemas que tiene la gente, nosotros podemos incidir para resolverlo. Claro. Hay que ser responsable en eso. Y está bien, yo creo que está perfecto decir, bueno, yo hasta acá puedo, hasta acá podemos. También fundamental, yo creo, en este sentido para reivindicar la política, es el tema de la gente, el dirigente barrial, que es fundamental también para el desarrollo de tu tarea. Que vos vayas a un lugar y también te sientas representado por alguien que camina a la calle en nombre tuyo, porque eso también es una responsabilidad muy importante. Y también, Guillermo, en cuanto a esto, tenemos... Porque me hiciste acordar algo. A ver. Con esto que decías. En el peronismo están las unidades básicas. Sí. Que por cuestiones de cómo ha evolucionado y cómo ha avanzado, las unidades básicas es como que fueron quedando como relegadas. Sí, fueron mutando porque tienen nombres ahora de agrupaciones, ¿no? ¿Pero y antes qué era la unidad básica? Era UV, vos veías antes UV. Unidad básica, el número, el nombre del compañero o la compañera, pero ¿qué era para el vecino o vecina del lugar donde estaba la unidad básica? Donde iban a golpear la puerta para decir, tengo este problema, tengo que gestionar esto. Una delegación. Y el compañero y compañera que estaba ahí en la unidad básica decía, tomaba ese problema y lo resolvía. Bueno, yo creo que también el peronismo, en función de recuperar la ciudad, tenemos que volver a esa esencia. Claro. Y que no pasa por tener un lugar físico o un local que diga unidad básica, sino que tiene que ver con la actitud militante, la actitud de servicio que tiene la política. Vuelvo a decir, soy privilegiado, fui diputado, soy concejal. La verdad que yo estoy muy agradecido al peronismo. Pero tenemos que eso ponerlo en acción. Guillermo, y eso que vos decís, que trabajar mancomunadamente todo el peronismo de la ciudad de La Plata para recuperar la ciudad en 2023, vos decís que ese trabajo se está haciendo específicamente porque es a ojos vista y todo el mundo, nadie lo puede negar, que a nivel nacional hay una diferencia, que está probado. Ya ni el 1 de julio de 1974 pueden conmemorar o recordarlo al general Perón juntos. Vos decís, para que no los afecte a ustedes también, es ese trabajo que vos decís, bueno, vamos a estar todos juntos y decir, bueno, y estar un poco, generar una especie de corteza para que nada de lo que sucede institucionalmente en el peronismo los afecte. Mira, el concepto de unidad es un concepto que está tan manoseado, tan remanido últimamente, porque ¿qué significa unidad? Que 2 meses antes de un cierre de lista distribuyamos equitativamente o como se le considere o como se considere cómo va a ser el armado de una lista y que ese armado de lista tenga representación de todos los sectores de La Plata. La verdad que eso viene pasando y eso no se traduce en unidad. Lo que tiene que ver con el concepto de unidad es en el camino, en el recorrido que el peronismo tiene que tener para hablar de unidad. Y para eso, cuando a un compañero o una compañera plantea un problema, teniendo el gobierno provincial hoy de nuestro lado, o formando parte del mismo espacio político, y del gobierno nacional, nosotros en la diaria, nosotros en el día a día, con la inmensa cantidad de problemas que hay, nosotros deberíamos resolverlo. Eso es trabajar en unidad. Con un objetivo. Y el objetivo hoy es que los problemas que hay, que no podemos mirarlos para otro lado, que no nos podemos hacer los sonsos, y que los problemas están, ¿cómo los resolvemos? Con criticar a Garro, está bien. Con cuestionar, pero hoy en La Plata hay un montón de problemas que desde el peronismo, desde el Frente de Todos, nosotros podemos resolver. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y plantearlo ya a la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿O qué es lo que yo imagino que va a pasar? Cuando vos tenés esa militancia en sintonía para escuchar los problemas que tienen nuestros vecinos, nuestras vecinas, y poder resolverlos, eso te genera una credibilidad, eso te genera una esperanza, eso te genera una expectativa. Ahora, si lo único que hacemos es estar rosqueando, como se dice habitualmente, y esperando que después, desde arriba, ordenen todos los patitos en la fila y digan, bueno, el primer candidato va a ser se completa la lista, y la verdad que eso genera...
¿Y eso genera desesperanza en la militancia. Claro. ¿Y eso por qué pasó, Guillermo? Eso porque hay liderazgos que son indiscutibles, que vos a un líder no le podés discutir cuando vos tenés desarrollo territorial, tenés trabajo y todo, y después viene un paracaidista y dice, no, mi candidato es tal. ¿Eso a qué obedece? ¿Es nacional la fortaleza? ¿Es provincial? No, yo creo que el peronismo no está exento de cómo cada vez, y además como espacio político, como construcción política, no estamos exentos de lo que está pasando en muchos, digamos, en la sociedad. Digamos. Hoy el individualismo es, digamos, una cuestión que ha marcado mucho las relaciones en general. Uh-huh. Y ese individualismo en una construcción política por el peronismo tampoco, no es que estamos anestesiados para que eso no nos pase. Y nos ha pasado. Entonces hoy a veces pasa que cuando se golpea una puerta dice, pero vos con quién estás, con tal. No, si estás con tal no. Hay que ponerse fuerte. Yo creo que hay que ponerse fuerte cuando... Entonces hay que tener grandeza y humildad. Grandeza y humildad. Uh-huh. Y tener claro cuál es el objetivo. Para mí el objetivo... Con la gente, no tomar esa distancia cuando se gana el otro día. Pero totalmente. Porque, viste, después se pone en el cargo de tanto asesores, del asesor, y no llegás nunca a la persona que uno quiere llegar. Pero... eso me parece que los políticos tienen que bajar un cambio. Sobre todo los que están en los cargos. Como haces vos bien, me parece muy bien que vayas y sigas, porque todas esas cuestiones que los vecinos te piden, las llevas al consejo. Algunas se resuelven. Se pueden discutir, se pueden resolver o no. Otras hay que seguir insistiendo para que se resuelvan. Nosotros hace un tiempo que venimos acá con el tema de los vecinos, con el tema de la poda, por ejemplo, indiscriminada. Bueno. Ese tema que vos estás con ambiente. A mí me parece... muy a mí me dio que se le dieron el típico a un salvaje que le dicen, bueno, vayan y hagan lo que quieran. Pero ahí no pueden hacer nada de eso. Sí, miren, siguen. Mi primer proyecto de ordenanza presentado fue la creación del Consejo del Árbol. Hay una ley provincial. Sí. Ayer fue el Día del Árbol. Sí. Hay una ley provincial que sugiere, que estipula en su articulado que cada municipio debe crear un consejo del árbol, que es un organismo no vinculante, ad hoc, para, digamos, preservación, información, con todo lo que tiene que ver con el tema del árbol. Acá en La Plata hay un montón de problemas en eso, no solamente por la poda indiscriminada, sino también por otras cuestiones. Hay muchos que extraen el árbol y después cementan, ¿no? Para que... ya está, para que no haya otro árbol. Hay otros que, por ejemplo, miren lo que voy a decir, ¿no? El ficus ya le quedó grande en la maceta, entonces lo sacan y lo ponen. ¿Vieron que hay muchos ficus plantados? Bueno, todas esas cosas tienen que ver con una falta de planificación, con una falta de, digamos, de organización. ¿Cuáles son las especies de acuerdo a la cantidad de metros que tiene nuestra vereda? ¿Cuáles son las mejores especies ¿Cuáles son las mejores especies? En función de la arquitectura? Digamos, hay toda una serie de cosas que no existen. Bueno, presentamos el proyecto del Consejo del Árbol, ya tiene despacho de la Comisión de Ambiente, falta el despacho de la Comisión de Legislación, pero vamos camino a que en la ciudad de La Plata tengamos un Consejo del Árbol que esté integrado por, obviamente, el Ejecutivo, por concejales del oficialismo, concejales de la oposición, la universidad y fundamentalmente las organizaciones no gubernamentales, los foros que vienen trabajando desde hace mucho tiempo con respecto al árbol, que van a formar parte de este consejo. Bueno, muchas cosas que yo son las que digo, muchos dolores de cabeza se podrían haber evitado si ya hubiésemos tenido este consejo de árbol. Como para decir, bueno, vamos a hacer una... Porque además es necesaria la poda. Sí, y hay reclamos para que poden. Hay reclamos pero también. Claro que sí. Pero Guillermo, yo digo, pero si vos tercerizás, vos estás en el gobierno, vos tercerizás, me imagino, quiero creer que si vos tercerizás un servicio, lo tenés que controlar, mínimamente. Acá aparentemente se tercerizó y se dijo, bueno, háganlo, y nadie supervisó, nadie miró absolutamente nada. Entonces ahí es donde uno se encuentra desesperado ante el Estado. Vos decís,
¿Cómo puede ser? Después hay muchas especies que están enfermas. Sí. Ayer, por ejemplo, yo estuve en 11 y 70 trabaja ahí un ex jugador de gimnasia y nos contactamos y tiene un paraíso que necesita extracción porque está enfermo. Bueno, hace 6 años que estoy con esto. Un día se va a caer. 6 años. 6 años. Tenemos que ser efectivos. Entonces, el Consejo del Árbol es un elemento, es una acción que va a ayudar como a poner cierto orden y muchas de estas cosas el mismísimo intendente se las hubiese evitado, ¿no? Porque va a tener en el marco de un consenso. Claro. Nosotros tenemos que hacer La Plata tiene que tener un censo de qué cantidad de árboles hay, qué cantidad de árboles enfermos hay, cuál es el plan, cómo se va. Nos hemos caracterizado como ciudad por la inmensa cantidad de árboles que hay. Eso es una marca que tiene la ciudad. Hay una planificación. Yo lo escuché al encargado, no sé cómo se llama. José Echar, es el secretario de Espacios Verdes. Lo escuché, que tenía todo, dice que es mentira que no hay una planificación, pero vos pasás por las calles y ves a la gente como, no sé, desquiciada parece la gente. Como pero además falta información. Falta mucha información. ¿Por qué? Mucho. Le cortan una parte que no es y queda el árbol, va a quedar, dice, no vamos a tener sombra dentro de otros veranos, no vamos tenés ese tema, tenés el tema del vecino que dice quiero que me saquen este árbol porque me está rompiendo la vereda, me está rompiendo los cimientos de la casa, me rompió los caños de agua. Entonces, son temas diferentes. Falta la universalización de criterios con respecto a qué hacer con el arbolado público en la ciudad de La Plata. Guillermo, en el Consejo Deliberante son 10 el bloque de Frente de Todos contra 14 del oficialismo. ¿Qué propuesta puede surgir si siempre en una votación nominal nomás van a perder siempre? A ver, yo creo 2 cosas. Si uno mira desde el punto de vista cuantitativo y muchas cosas que hubiésemos querido nosotros tratar, discutir, avanzar y cierran filas en el número, bueno, eso genera un límite, un freno, un impedimento. Claro, total. Ahora, también es cierto que la ciudad de La Plata ha votado y que tiene 10 concejales que no están de acuerdo con las políticas que lleva este intendente. Entonces, yo creo que hay que discutir absolutamente todo. Hay que ser constructivo, por supuesto. Es un momento en donde la política hoy, yo lo decía recién, tiene que estar pensando en resolver los problemas y que tenemos que dejar de lado la discusión partidaria. Por ejemplo, en el tema seguridad. ¿No? Yo vengo diciendo y repitiendo como loro, la discusión sobre la política de seguridad no admite discusiones partidarias. Entonces, nosotros ahí estamos planteando entre varios temas, o al menos yo lo estoy haciendo y en el bloque estamos trabajando con esta lógica, de que es indudable los problemas que hay en la ciudad. Que se pueden cerrar y decir, bueno, como somos 14, somos mayoría y se terminó acá, pero la verdad que los problemas siguen estando. Entonces nosotros estamos ahí para discutir y resolver problemas. ¿El intendente reclamó la policía local para el manejo? Sí, bueno, pero ¿ustedes son partidarios de que lo maneje el intendente? ¿O este intendente o el que venga? Yo vengo diciendo, he presentado un proyecto en la Cámara de Diputados, donde afirmo que la policía local debe estar en manos de los intendentes. Totalmente. O sea que ahí lo apoyás al intendente en su reclamo. Pero ahí hay una pequeña trampa. A ver. En el pedido del intendente. Porque en esto que decía al comienzo de la nota, el intendente en su momento, bien asumido, dijo, se opuso e hizo todo lo que pudo para que la policía local desapareciera. ¿Sí? Y resulta que después, cuando hay un cambio de gobierno, porque no le hizo un solo reclamo de policía local a Ritondo, ni uno solo, ni ninguno de los diputados ni senadores que son de su fuerza política, se lo pidieron, lo plantearon, no hay ningún proyecto. Resulta que ahora, y a partir de que hubo un cortocircuito con el ministro de Seguridad
recuerdan ustedes que fue la decisión de que el jefe departamental sugerido por Garro no siga haciéndolo. Exacto. ¿Sí? Martínez Paz. Sí. ¿No? Que cuando lo... Mirá qué cosa, ¿no? Esto que voy a contar. Cuando yo me entero que designan a Martínez Paz, a pedido del intendente y con la firma del ministro, yo presenté, porque estaba como diputado, un proyecto, porque dije, che, están poniendo un jefe departamental que está procesado en la causa de Uscamaita, de Emilia. De Emilia Uscamaita. ¿No? Después resulta que eso fue no el proyecto que presenté yo, sino la designación de Martínez Paz, el principio de la ruptura. Cuando se produce esa ruptura, Garro empieza a decir, queremos la policía local. Sobre la que, vuelvo a decir, celebro que ahora se haya dado cuenta, porque yo creo que municipios como el de La Plata, La Matanza, Loma de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, Merlo y las Malvinas, podría mencionar Bahía Blanca, imagínate. Mar del Plata, Mar del Plata, sí. Que por extensión territorial, por densidad demográfica y por la complejidad que tienen, podríamos decir, como dice un periodista, que esos municipios son casi mini provincias. Sí. Porque tienen además algunas de ellas mayor cantidad de habitantes que algunas provincias. Sí, que Santa Cruz, que San Luis. Por ejemplo. La Plata se ha extendido de una manera que vos impresionante. Entonces tienen que tener una policía local. Tienen que tener digamos, una pata fuerte, digamos, una herramienta, no es la palabra correcta, en la planificación. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Quién es el jefe departamental actual de la Ciudad de La Plata? El actual jefe departamental. Sí, me lo mencioné. Bueno, pero no me acuerdo, no quiero hacer la pregunta en el marco de Chicaná. No. Porque el 98% de la ciudadanía no lo conoce. No lo conoce. Y el que me está escuchando dice, pero ¿qué está diciendo Escudero? Por más que conozca el nombre del jefe departamental, ¿qué eso va a devenir en mayor seguridad? Claro que no. Pero sí los mecanismos de selección, la democratización de la información, la forma en la que hoy la persona en la Ciudad de La Plata, yo me centro en la Ciudad de La Plata, que está a cargo de uno de los problemas que si uno revisa los últimos 30 años, dentro de las 5 prioridades que tienen los vecinos de esta seguridad, ¿cómo es posible que nosotros no sepamos quién es la persona que está encargada de uno de los problemas más importantes de los últimos 30 años en la planificación de la seguridad? ¿Cómo es posible que el Consejo Deliberante no tenga alguna injerencia para decir, bueno, es mejor Guillermo que Pedro o que José? ¿Y cómo es posible que si después se elige que sea José, José no venga cada 30 o 60 días al Consejo Deliberante en lugar de tener que hacerlo los vecinos cada vez que hay un hecho de seguridad y arman una asamblea para preguntarle al comisario cuántos patrulleros hay, cuántos policías hay? ¿Cómo es posible que nosotros hoy no tengamos una herramienta, obviamente respaldada por la ley, en donde ese jefe de uno de los problemas más importantes que tiene hoy nuestra ciudad y la provincia y el país, no vengan a dar, digamos, explicaciones de cómo va avanzando ese plan de seguridad cada 60 días en el Consejo? Estamos con Guillermo Escudero, está aquí en el estudio de Radio Capital. Estamos nosotros hasta las 14. Guillermo, te quedas un ratito más, ¿no? Me quedo un ratito más. Bien, vamos a